En lo profundo de las visiones proféticas de las Escrituras hay imágenes que desafían al tiempo. No son sombras que se desvanecen de una era pasada, sino figuras vívidas que hablan tanto al mundo antiguo como a nuestra época moderna. Entre estas dos enigmáticos personajes destacan vestidos con cilicio, empoderados por el cielo y ungidos para profetizar durante el período más turbulento de la historia humana, conocidos como los dos testigos o los dos olivos. Se presentan por primera vez en el libro de Zacarías y luego reaparecen de manera dramática en el libro de Apocalipsis. Pero, ¿quiénes son estas figuras que cierran los cielos, desatan plagas y finalmente son asesinadas en una ciudad comparable a Sodoma y Egipto, solo para resucitar ante el mundo que las observa? Son gigantes históricos como Moisés y Elías. Son los hombres inmortales, Enoc y Elías, preservados por Dios para este momento. ¿O son profetas desconocidos elegidos por el Señor para cumplir una misión final en la tierra? Esta pregunta ha desconcertado a teólogos, inspirado a rabinos e intrigado a creyentes durante siglos. En este video emprenderemos un profundo y fascinante viaje a través de la profecía antigua, el simbolismo bíblico y la interpretación moderna para descubrir el misterio de los dos testigos. Para comenzar a entender la identidad y misión de los dos testigos, primero debemos mirar al Antiguo Testamento, donde su origen simbólico aparece por primera vez. El profeta Zacarías, escribiendo en el siglo VI a.C., y registró una serie de visiones nocturnas divinas durante un período crítico en la historia de Israel. En aquel tiempo, el pueblo judío acababa de regresar del exilio en Babilonia. Su tan esperado regreso a casa no fue recibido con triunfo, sino con devastación. Jerusalén yacía en ruinas, sus murallas destrozadas, y su una vez glorioso templo, el mismo corazón de la adoración, completamente destruido. El pueblo estaba desanimado, enfrentándose a la inestabilidad política, la oposición de naciones vecinas y un profundo cansancio espiritual. En medio de esta atmósfera, Dios levantó a Zacarías para entregar mensajes de esperanza, ánimo y dirección divina. Una de las visiones más significativas se encuentra en Zacarías 4, donde el profeta ve una imagen notable: un candelero de oro con 7 lámparas que se alimentan continuamente de aceite de 2 olivos, uno a cada lado. La visión se describe en Zacarías 4, 2, 3. Y él me dijo: ¿qué ves? Y yo respondí: veo un candelero todo de oro con un receptáculo en la parte superior y 7 lámparas sobre él. Hay 2 olivos junto a él, uno a la derecha del candelabro y otro a su izquierda. Perplejo por lo que veía, Zacarías pidió al ángel una aclaración. El ángel respondió con una de las declaraciones más memorables de las Escrituras: no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Este fue un mensaje de ánimo para Zorobabel, el gobernador que lideraba la reconstrucción del templo. La restauración no se lograría mediante la fuerza humana ni la estrategia política, sino a través de la obra capacitadora del Espíritu Santo. Zacarías entonces pregunta sobre la identidad de los 2 olivos, y en el verso 14 el ángel revela: estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. El hebreo original los describe como hijos del aceite, indicando que están continuamente ungidos, profundamente conectados con la presencia de Dios y elegidos para suministrar el aceite espiritual que mantiene su luz encendida. Aunque esta visión hablaba directamente al tiempo de Zacarías, también sirve como un anuncio profético, señalando hacia un cumplimiento mayor en los días finales, donde estos 2 ungidos reaparecen con un propósito que sacudirá al mundo.
Varios siglos después de la visión profética de Zacarías, la imagen de los dos olivos vuelve a surgir, esta vez en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, el apóstol Juan recibe una poderosa visión de los tiempos finales. Entre las muchas revelaciones llamativas y simbólicas, la reaparición de los dos olivos marca un punto de inflexión en la narrativa profética. A diferencia de la visión de Zacarías, estas figuras ya no son solo simbólicas. Se revelan como individuos reales y vivos que desempeñan un papel crucial en el capítulo final de la historia humana. Juan registra las palabras del Señor: y daré poder a mis dos testigos, y profetizarán durante 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie ante el Dios de la tierra. Aquí, los olivos representan más que solo una imagen. Ahora representan a los profetas designados por Dios. También llamados candelabros, están ungidos con autoridad divina y sirven como faros de verdad en un tiempo de gran oscuridad. Sus vestiduras de cilicio simbolizan luto y un llamado al arrepentimiento. Su misión dura 1260 días o 3 años y medio. Estos testigos reciben poderes milagrosos, pueden cerrar el cielo, impidiendo la lluvia, pueden convertir el agua en sangre, pueden golpear la tierra con plagas tantas veces como quieran. A pesar de su poder divino, su misión termina en aparente derrota. La bestia que sale del abismo se levanta y los mata, y sus cuerpos permanecen expuestos en las calles de la gran ciudad, llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, una descripción simbólica de Jerusalén, el mismo lugar donde Jesús fue crucificado. Pero después de 3 días y medio, resucitan milagrosamente y ante los ojos del mundo ascienden al cielo, confirmando que su misión era realmente de Dios. Ahora exploremos las 3 principales interpretaciones que académicos y teólogos han debatido sobre la identidad de los dos testigos. Una de las interpretaciones más convincentes y ampliamente aceptadas acerca de quiénes son los dos testigos en Apocalipsis 11 es que se trata de Moisés y Elías, 2 de las figuras más destacadas y veneradas del Antiguo Testamento. Esta idea se basa en varias conexiones bíblicas sólidas que respaldan su importancia profética y su posible regreso en los últimos tiempos. Apocalipsis 11:6 describe a los testigos realizando milagros que se parecen mucho a los realizados por Moisés y Elías. Elías, por ejemplo, cerró el cielo para que no lloviera durante su ministerio profético, como se relata en 1 Reyes 17:1. Por su parte, Moisés mostró autoridad divina en Egipto al convertir el agua en sangre y provocar plagas, como se puede ver a lo largo de los capítulos 7 al 11 de Éxodo. Estos paralelismos directos sugieren una conexión simbólica y funcional muy fuerte entre los milagros de los dos testigos y los de Moisés y Elías. Un respaldo adicional proviene del Monte de la Transfiguración en Mateo 17:3, donde tanto Moisés como Elías aparecieron junto a Jesús en un momento de revelación divina. Su presencia simbolizaba la unión de la ley representada por Moisés y los profetas representados por Elías, reafirmando a Jesús como el cumplimiento de ambos. Moisés fue el gran legislador y libertador que condujo a Israel fuera de la esclavitud. Elías, por otro lado, fue el valiente profeta de fuego que desafió la idolatría y llamó a la nación al arrepentimiento. Su regreso en los últimos días representaría el testimonio completo del pacto de Dios, abarcando tanto la autoridad legal como el poder profético. Algunos critican esta interpretación, argumentando que Moisés murió y fue enterrado. Sin embargo,
Las Escrituras muestran que Dios es capaz de resucitar a los muertos, como se observa con Lázaro y los santos que resucitaron en la resurrección de Cristo. Además, Judas 1:9 menciona una disputa misteriosa sobre el cuerpo de Moisés, sugiriendo un posible propósito divino aún por cumplirse. Otra teoría ampliamente aceptada identifica a los dos testigos como Elías y Enoc, los únicos dos hombres en la Biblia que fueron llevados al cielo sin experimentar la muerte física. Esta interpretación se basa en varios pasajes bíblicos clave y apela fuertemente al principio de justicia divina. La historia de Enoc se encuentra en Génesis 5:24, que dice: Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta afirmación breve pero profunda revela que Enoc fue llevado directamente por Dios, eludiendo el proceso natural de la muerte. De manera similar, 2 Reyes 2:11 registra que el profeta Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, arrebatado en un torbellino. Al igual que Enoc, Elías partió de este mundo sin morir. Este destino inusual plantea un punto teológico importante. Hebreos 9:27 declara: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Basándose en este versículo, muchos creen que Enoc y Elías deben regresar al final de los tiempos para cumplir con la experiencia universal humana de la muerte. Un apoyo adicional proviene de Judas 1:14, que menciona a Enoc profetizando sobre el juicio venidero. He aquí, el Señor viene con sus miles y miles de santos. Esto revela que Enoc tenía un llamado profético, convirtiéndolo en un candidato adecuado para ser un testigo en el fin de los tiempos. Desde este punto de vista, el regreso de Elías y Enoc no solo cumpliría la profecía, sino que también sostendría la justicia divina, permitiéndoles completar su recorrido terrenal mediante el martirio durante la gran tribulación. Una tercera interpretación, que está ganando apoyo entre los estudiosos modernos de la Biblia, es que los dos testigos no son figuras del pasado, sino dos profetas futuros que aún no han aparecido. Según este enfoque, estos individuos serán escogidos y ungidos por Dios para llevar a cabo una misión específica durante los días finales de la historia humana. Uno de los argumentos más sólidos a favor de esta perspectiva es que Apocalipsis 11 no proporciona nombres. El pasaje simplemente se refiere a ellos como mis dos testigos, sin identificarles como Elías, Moisés o cualquier otra figura bíblica. Esta vaguedad deliberada sugiere que sus identidades pueden no estar arraigadas en el pasado, sino en el plan futuro que Dios está revelando. Además, las Escrituras muestran un patrón constante de Dios, levantando voces proféticas para cada generación. Llamó a Noé para advertir a un mundo malvado, a Moisés para liberar a Israel, a Elías para confrontar la religión falsa y a Juan el Bautista para preparar el camino para Cristo. Siguiendo este patrón, es totalmente razonable creer que Dios levantará a dos nuevos testigos poderosos para hablar en su nombre durante los últimos tiempos. Esta visión también evita dificultades teológicas relacionadas con santos resucitados que regresan a la vida mortal. En cambio, resalta la soberanía y creatividad de Dios, su capacidad para levantar nuevas voces equipadas con autoridad divina, poder espiritual y una valentía inquebrantable. Estos futuros profetas, aunque no nombrados, estarán plenamente facultados para enfrentarse al mal y proclamar la verdad en la hora más crítica de la historia. Independientemente de quiénes sean los dos testigos, hay algo que sigue siendo innegable. Su misión es clara, urgente y profundamente poderosa. Estas dos figuras proféticas aparecen durante el capítulo más oscuro de la historia humana, la Gran Tribulación,
un tiempo marcado por el engaño generalizado, el colapso moral y la rebelión global contra Dios. Su asignación divina es proclamar un mensaje de arrepentimiento, verdad y lealtad al único Dios verdadero. Al igual que los antiguos profetas antes que ellos, confrontan audazmente el pecado, advierten sobre el juicio inminente y brillan con una luz penetrante en un mundo que se ahoga en la oscuridad espiritual. Su ministerio no está impulsado por la popularidad ni por influencia política, sino por autoridad divina y propósito celestial. Su vestimenta lleva un profundo simbolismo. Vestidos de saco, los dos testigos encarnan el luto por un mundo perdido en el pecado, reflejan un espíritu de humildad y un llamado al arrepentimiento, y significan su identificación con el sufrimiento y el rechazo que Cristo mismo experimentó. Durante 1260 días, 3 años y medio, ministran sin restricción. Ningún enemigo puede silenciarlos. Fuego sale de sus bocas para destruir a quienes intentan hacerles daño, y plagas caen a su mandato como una demostración de la justicia y el poder de Dios. Sin embargo, su misión no está exenta de costos. En el momento señalado, su ministerio terrenal llega a su fin. Son asesinados por la bestia que surge del abismo, un falso Mesías y encarnación del poder satánico que conduce al mundo a la rebelión. Sin embargo, su muerte no es una derrota, es una cita divina, parte del plan mayor de Dios. Así como la crucifixión de Cristo fue seguida por la resurrección y la gloria, también la historia de los dos testigos no terminará en la tumba, sino en victoria. Tras la muerte de los dos testigos, el mundo no responde con tristeza, sino con celebración. Su mensaje había sido una espina en el costado de un mundo rebelde, y ahora que sus voces han sido silenciadas, las naciones se regocijan. La gente intercambia regalos como si conmemorara una gran victoria. Durante 3 días y medio, sus cuerpos yacen expuestos en las calles, sin ser sepultados, un poderoso símbolo de desgracia pública y deshonor absoluto. A ojos del mundo, parece que el mal ha triunfado y la verdad ha sido derrotada. Pero entonces ocurre algo totalmente inesperado, un evento que envía ondas de choque por todo el planeta. En Apocalipsis 11:11, las Escrituras registran: y entró en ellos el aliento de vida de Dios, y se pusieron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. El mundo observa en un silencio asombrado, mientras los profetas, que estaban muertos, se levantan completamente vivos. Los enemigos que se rieron ahora están llenos de terror. Todos los ojos los ven de pie, con poder una vez más. Y entonces una voz del cielo declara: «Sube aquí». Así como Cristo ascendió al cielo en Hechos 1:9, los dos testigos son levantados en una nube, regresando a la presencia del Dios que los envió. Este acto divino deja 3 verdades claras. Sirve como la vindicación final de Dios hacia sus siervos fieles. Afirma la verdad y la autoridad del mensaje que proclamaron, y proclama la esperanza inquebrantable de la resurrección para todos los que permanezcan fieles hasta el final. En este momento, lo que el mundo vio como derrota se convierte en una declaración asombrosa de victoria, y la gloria de Dios brilla a través de la vida y la resurrección de sus testigos. ¿Dónde ocurre todo esto? El libro de Apocalipsis nos da una descripción clara pero simbólica: la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Aunque velada en lenguaje simbólico, este verso apunta inconfundiblemente a Jerusalén, la ciudad donde Jesús fue crucificado. Describirla como Sodoma refleja una profunda corrupción moral, mientras que llamarla Egipto evoca imágenes de esclavitud y opresión. Estas designaciones espirituales revelan el trágico declive de lo que una vez se llamó la Ciudad Santa.
El lugar que debería haber recibido la verdad se convierte, en cambio, en el mismo terreno donde son rechazados y asesinados los últimos testigos de Dios, tal como ocurrió con Cristo. Esta realidad resalta una verdad contundente. Incluso los centros religiosos pueden convertirse en lugares de intensa persecución cuando la verdad divina confronta el orgullo humano, la comodidad y la tradición. La historia de los dos testigos no es solo una profecía futura, también es un espejo espiritual para cada generación de creyentes. Nos recuerda verdades fundamentales que siguen siendo eternas. Un verdadero testimonio no depende de la fuerza humana, sino de la unción divina. Dios levanta continuamente voces para enfrentar el mal, sin importar el costo personal. La muerte no es el final para quienes pertenecen a Cristo, y el Espíritu Santo es nuestra unción. Sin Él, la llama de la verdad no puede arder. Ya sea que los dos testigos sean Moisés y Elías, Enoc y Elías, o dos profetas venideros, su mensaje es claro: mantente firme, sé fiel, prepárate. En cada generación, Dios llama a su pueblo a brillar con su luz, especialmente cuando la oscuridad es más densa. La identidad de los dos testigos sigue siendo uno de los grandes misterios de las Escrituras. Sin embargo, aunque sus nombres estén ocultos, su propósito es indiscutible. Son la última voz profética de Dios levantada para proclamar la verdad, la justicia y una advertencia antes de que se despliegue el último capítulo de la historia humana. El mundo puede rechazar la verdad, la bestia puede alzarse, pero la luz de Dios no se apagará. Brillará con valentía a través de las vidas de sus elegidos, aquellos ungidos, empoderados y enviados para este tiempo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir con el mismo coraje, la misma fe inquebrantable y la misma audacia llena del Espíritu. No somos meros espectadores en esta historia, estamos llamados a ser testigos fieles en nuestra propia generación. Por eso, ahora te preguntamos, ¿quién crees que serán los dos testigos? ¿Moisés y Elías? ¿Elías y Enoc? ¿O quizá dos profetas futuros que aún están por revelarse? Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios de abajo. Nos encantaría conocer tu opinión. Y sobre todo, que este mensaje conmueva tu corazón y encienda tu espíritu. En un mundo que se oscurece cada día más, Dios sigue llamando a testigos, aquellos que se levantarán por la verdad, hablarán sin miedo y brillarán con su luz sin concesiones. ¿Serás uno de ellos? Muchas gracias por ver este video y por pasar tiempo en la palabra de Dios con nosotros hoy. Oramos para que el Espíritu Santo fortalezca tu fe, llene tu corazón de sabiduría y te prepare para ser un testigo valiente y fiel donde quiera que estés. Si este video te ha bendecido, por favor dale me gusta, compártelo con alguien que necesite ánimo y suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador y basado en la Biblia. Juntos, mantengamos viva la llama de la verdad hasta el día en que Él regrese. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. En el magnífico mosaico del libro de Apocalipsis, el capítulo 11 destaca como una antorcha encendida en un pasillo oscuro. Es a la vez misterioso y majestuoso, desconcertante, pero profundamente rico en simbolismo espiritual. Apocalipsis 11 nos lleva al corazón de la visión apocalíptica bíblica, presentando a los enigmáticos dos testigos, el sonido cósmico de la séptima trompeta y las medidas crípticas de un templo sagrado. Pero, ¿qué nos está diciendo realmente este capítulo? ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Se refiere el templo al terrenal o al celestial? ¿Por qué aparecen repetidamente los números 42 meses y 260 días? ¿Qué anuncia la séptima trompeta?
En esta exploración, profundizaremos en el corazón de Apocalipsis 11, no solo para descifrar la profecía por curiosidad, sino para comprender su relevancia para los creyentes de hoy. A lo largo del camino, reflexionaremos sobre el judaísmo del Segundo Templo, las raíces del Antiguo Testamento, en las imágenes de Juan y las implicaciones teológicas para la Iglesia, el pueblo de Dios, en todas las épocas. El capítulo comienza con una visión familiar para los estudiantes de literatura profética. Entonces me fue dada una caña de medir como un báculo, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran allí. Esta escena toma inspiración clara de Ezequiel 40:48, donde también se ordena al profeta medir el templo. En Ezequiel el acto es simbólico, sugiriendo orden divino, restauración y santidad. Sin embargo, medir también puede indicar juicio o destrucción, como se observa en 2 Reyes 21:13 y Amós 7:7-9. La ambigüedad es intencionada. ¿Está el templo señalado para preservación o para castigo? Los eruditos difieren en la interpretación. Algunos creen que se refiere al templo herodiano, que todavía estaba en pie en Jerusalén en tiempos de Juan, lo que sugiere que el Apocalipsis fue escrito antes del año 70 de Ententar Cristo. Otros sostienen que el templo es espiritual o celestial, representando a la Iglesia como la morada de Dios. Pero lo que resulta aún más fascinante es lo que el pasaje dice sobre quienes adoran en el templo. También son medidos. ¿Cómo se mide a las personas? Quizás esto tenga menos que ver con cálculos numéricos y más con una evaluación espiritual. Dios conoce íntimamente a sus adoradores, su remanente, su comunidad fiel. La narrativa da un giro cuando se le instruye a Juan: no midas el atrio exterior del templo, déjalo fuera, porque ha sido entregado a las naciones, y ellas pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Este versículo introduce dos temas principales: el pisoteo de la ciudad santa y el número 42 meses, equivalente a 260 días o 3 años y medio. Aquí Juan emplea un simbolismo apocalíptico arraigado en Daniel 7:25 y 12:7, donde un tiempo, tiempos y medio tiempo representan un periodo limitado de tribulación. En Daniel, este tiempo se asoció con la persecución de Antíoco IV Epífanes. En Apocalipsis refleja un tiempo escatológico de opresión, pero también una limitación divina. El mal está atado. Pero, ¿por qué no se mide el atrio exterior? Algunos sugieren que simboliza la vulnerabilidad de la Iglesia en el mundo, expuesta a la persecución y al ataque mundano, mientras que el santuario interior, el núcleo espiritual del pueblo de Dios, se preserva. La narrativa de Apocalipsis 11 alcanza un clímax dramático y enigmático con la introducción de una de sus figuras más debatidas y ricas en simbolismo: los dos testigos. Y concederé autoridad a mis dos testigos, y profetizarán durante 260 días, vestidos de cilicio. Este versículo no solo introduce un período de tiempo específico: 260 días, un período simbólico asociado a menudo con la tribulación y la prueba divina, sino también dos figuras proféticas que llevan un inmenso peso teológico y escatológico. Estos testigos no son personas ordinarias. Su identidad está envuelta en capas de imaginería del Antiguo Testamento y simbolismo apocalíptico. Se les describe primero como 2 olivos y 2 candeleros, evocando la visión profética en Zacarías 4. En ese contexto, los olivos y los candeleros simbolizan a los líderes ungidos Zorobabel y Josué, quienes fueron empoderados por Dios para reconstruir el templo tras el exilio.
La referencia en Apocalipsis se basa en esta imaginería para sugerir que estos testigos son figuras divinamente designadas y empoderadas por el Espíritu que actúan como representantes de la presencia fiel de Dios en la tierra. Además, se les retrata como profetas que traen plagas y juicios, invocando fuego, convirtiendo el agua en sangre y golpeando la tierra con plagas. Sin embargo, su ministerio no está exento de costo. Ellos son finalmente martirizados por la bestia que surge del abismo, una representación simbólica de las fuerzas del mal que se oponen violentamente a la verdad de Dios. Sin embargo, su muerte no es el final. Después de 3 días y medio, resucitan y ascienden al cielo en gloria, vindicados por Dios ante un mundo que observa. Este dramático revés evoca la resurrección de Cristo y prefigura el triunfo final de los santos. En los 2 testigos vemos un poderoso retrato de testimonio fiel, sufrimiento y victoria divina. Algunos interpretan a los 2 testigos como 2 personas literales, quizás Elías y Moisés, o Enoc y Elías, que regresan durante los tiempos finales para predicar el arrepentimiento y realizar milagros. Esta visión es popular entre los dispensacionalistas y aquellos que esperan un templo reconstruido. Sin embargo, se puede hacer un fuerte caso por la interpretación simbólica. Los testigos son descritos usando imágenes de Zacarías 4, los olivos y los candelabros. En ese pasaje, los 2 ungidos representan a Josué, el sumo sacerdote, y a Zorobabel, el gobernador, figuras de liderazgo espiritual y civil que juntos reconstruyen el templo después del exilio. Aplicado a Apocalipsis, los 2 testigos pueden simbolizar a la Iglesia en su papel profético, proclamando la verdad, soportando la persecución y dando testimonio de Cristo en un mundo hostil. Representan la plenitud del pueblo fiel de Dios, llamado a profetizar en saco, enfrentándose a la oscuridad espiritual. Su poder para cerrar los cielos y traer plagas recuerda los ministerios de Elías y Moisés, no como predicciones literales, sino como tipos, ecos de los actos históricos de liberación y juicio de Dios. A medida que el ministerio profético de los 2 testigos alcanza su clímax, se despliega un giro oscuro y violento. La bestia, que emerge del abismo, se levanta contra ellos y los mata. Sus cuerpos sin vida son dejados expuestos en las calles de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, un lugar marcado no solo por el pecado y la rebelión, sino también por una profunda apostasía espiritual. El texto deja claro que esta ciudad es donde fue crucificado su Señor, apuntando inconfundiblemente a Jerusalén, aunque ahora retratada como una ciudad en decadencia moral. En una escalofriante muestra de la depravación humana, los habitantes de la tierra se regocijan por la muerte de los testigos. Su fallecimiento es tratado como una victoria para el mal, un silencio de la verdad y el final de la voz profética de Dios. Las personas celebran, intercambian regalos y rechazan la dignidad del entierro, como si quisieran borrar toda memoria de su mensaje. Pero Dios tiene la última palabra. Después de 3 días y medio, sucede lo inesperado. Un aliento de vida de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. Un gran temor cayó sobre quienes los vieron. Este momento remite a la poderosa visión en Ezequiel 37, donde huesos secos cobran vida por el Espíritu de Dios. También recuerda a la resurrección de Cristo, reforzando un tema central de la revelación. Dios vindica a sus siervos fieles. Lo que parecía una derrota se convierte en victoria. La resurrección de los testigos es una declaración de que la muerte no es el final y que Dios honra a quienes permanecen fieles a pesar de la persecución. Para la Iglesia, esto es una fuente de esperanza duradera.
El mal puede atacar, pero Dios levantará a su pueblo. El triunfo le pertenece a Él. Finalmente, llegamos al momento culminante de Apocalipsis 11, un punto de inflexión, no solo en la visión, sino en toda la historia de la redención. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Con este toque de trompeta, el cielo estalla en una declaración. Las voces no son susurros, son fuertes y unificadas, resonando con la certeza del cumplimiento divino. Esta no es una promesa de una esperanza futura, es una proclamación de una realidad presente. El dominio de los imperios humanos e incluso de las fuerzas demoníacas simbolizadas por bestias y dragones a lo largo de la revelación ha sido definitivamente derrocado. El reinado de Cristo no es solo espiritual ni simbólico, es total, eterno e incontestable. Este momento remite a la gran promesa mesiánica del Salmo 2, donde las naciones se rebelan contra el ungido de Dios. Sin embargo, Dios entroniza a su Hijo en Sión, declarando: He establecido a mi Rey en mi monte santo. La rebelión de las naciones llega a su fin. La ira de Dios no se manifiesta en una venganza caótica, sino en un juicio justo. Los muertos son llamados a rendir cuentas, los fieles son recompensados, y el mal es enfrentado de manera decisiva. Este es, sin duda, el lenguaje propio del día del Señor, un tema presente a lo largo de los profetas. Es el ajuste final de cuentas, la restauración de la justicia, la resurrección de los justos y el comienzo del reinado eterno de Dios. Lo que los santos anhelaban, lo que los profetas predijeron y lo que la creación esperaba ha llegado. El reino del mundo se ha convertido en el reino de Dios, y Él reinará por los siglos de los siglos. Una de las características más destacadas de Apocalipsis 11 es su uso repetido de marcadores temporales simbólicos. 1. 260 días, 42 meses y 32 años y medio. Estos no son números al azar, sino que están profundamente arraigados en la tradición apocalíptica judía. Para entender su importancia, debemos explorar el complejo mundo de los calendarios judíos antiguos, particularmente durante el período del Segundo Templo. Durante esta era, diferentes sectas judías seguían sistemas de calendario distintos. Algunos grupos, como los alineados con el judaísmo tradicional, adoptaron un calendario lunar que consistía en aproximadamente 354 días al año. En contraste, los esenios, una secta con sede en Qumrán y asociada con los rollos del Mar Muerto, seguían estrictamente un calendario solar, ya fuera de 360 o 364 días, diseñado para ser matemáticamente consistente y simbólicamente perfecto. Estos marcos calendáricos influyen significativamente en la interpretación de los números proféticos en libros como Daniel y Apocalipsis. Por ejemplo, Daniel 12 se refiere a 1, 290 días y 1, 335 días, números que han desconcertado a los intérpretes durante siglos. Académicos como Gabriel Boccaccini han propuesto que Apocalipsis se basa en el calendario solar de 360 días con meses intercalares, estableciendo conexiones con el calendario festivo de Israel. Esta perspectiva ofrece una estructura simbólica. 1. 260 días representa el tiempo del testimonio fiel y sufrimiento. Sumar 30 días nos lleva a 1. 290, alineándose potencialmente con la Pascua, un símbolo de redención. 45 días más alcanzan los 1.
335 días, coincidiendo con Shavuot, la fiesta de las semanas, que representa la renovación del pacto. En lugar de servir como un plano para establecer fechas, estos números nos invitan a ver el tiempo a través del lente de Dios, no como una herramienta para la predicción, sino como un tapiz de significado espiritual y orquestación divina. En la imaginación apocalíptica, el tiempo no solo se mide, está cargado teológicamente, señalando la soberanía de Dios sobre la historia y su plan de redención en desarrollo. Apocalipsis 11, con su rico tapiz de símbolos, visiones y lenguaje apocalíptico, puede parecer distante o misterioso a primera vista, pero su mensaje no se limita al pasado ni a un futuro aún por venir. Habla poderosamente a la iglesia de hoy. Debajo de la imagen de los dos testigos, las medidas del templo y el sonido de la trompeta, se encuentra un aliento atemporal para los creyentes de todas las generaciones. Entonces, ¿qué significa este capítulo para nosotros aquí y ahora? Primero, la iglesia como testigo profético. Ya sea que los dos testigos se interpreten como individuos literales o como representaciones simbólicas, su papel refleja una verdad espiritual más profunda. Ellos encarnan el llamado de la iglesia a ser una voz profética en el mundo. Al igual que los olivos y los candelabros descritos en Zacarías 4, están sostenidos por el Espíritu de Dios y brillan como luces en medio de la oscuridad. Su ministerio se caracteriza por una proclamación audaz, valentía moral y un compromiso con la verdad, incluso ante la hostilidad. El capítulo 11 de Apocalipsis recuerda a la iglesia que su testimonio no es opcional, es esencial. En un mundo plagado de engaños e injusticias, el pueblo de Dios está llamado a hablar la verdad, vivir rectamente y mantener firme su testimonio. Segundo, la persecución no es el final. La muerte de los testigos a manos de la bestia puede parecer un momento de derrota aplastante. El mundo celebra su caída, creyendo que la verdad ha sido silenciada. Pero la historia no termina ahí. Así como Jesús fue crucificado y resucitó, los testigos son resucitados y exaltados ante el mundo que observa. Esta poderosa imagen habla a cada creyente que soporta dificultades, rechazo o persecución. Dios ve tu sufrimiento y no te dejará en la tumba. La vindicación llegará en el reino de Dios. La muerte nunca tiene la última palabra. Tercero, Dios sostiene el tiempo en sus manos. Las referencias frecuentes a periodos simbólicos de tiempo, 1, 260 días, 42 meses y 3 años y medio, cumplen un propósito teológico mayor. Nos recuerdan que Dios es soberano sobre todo el tiempo y la historia. El mal, aunque permitido por un tiempo, está estrictamente limitado. El sufrimiento del pueblo de Dios no es interminable ni aleatorio. Se desarrolla dentro de un marco divinamente señalado. Puede que no siempre entendamos el tiempo, pero podemos descansar en la verdad de que los propósitos de Dios se están cumpliendo de acuerdo con su perfecta sabiduría. Cuarto, el reino vendrá. La séptima trompeta anuncia un glorioso anuncio. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es el latido de la esperanza cristiana. La historia no está cayendo en el caos. Se dirige hacia un momento culminante cuando Cristo reinará en justicia y paz. Para la Iglesia, esto no es simplemente una expectativa futura, es una motivación presente. Vivimos, servimos y soportamos con la mirada puesta en el reinado eterno de nuestro Rey. Finalmente, el acto de medir el templo y a quienes lo adoran tiene un profundo significado personal. Dios no se relaciona con su pueblo mediante generalidades vagas. Él mide,
Cuenta y conoce a cada adorador. La vara de medir significa no solo orden divino, sino también cuidado divino. Si perteneces a Cristo no estás olvidado, estás marcado como suyo, protegido bajo su soberanía e incluido en su plan eterno. El capítulo 11 de Apocalipsis nos invita a vivir en la tensión entre testimonio y triunfo, entre ser testigos y afrontar la guerra, entre sufrimiento y gloria. Los dos testigos representan no solo la profecía antigua, sino el llamado diario de cada creyente a ser luz en la oscuridad, verdad en el engaño y esperanza en la desesperación. Mientras esperamos la trompeta final, mantengámonos fieles. Seamos los olivos, los candelabros, enraizados en Dios y brillando con su luz, porque aunque la bestia pueda rugir y las naciones puedan pisotear, llegará el día en que todo ojo verá, todo oído oirá y toda rodilla se doblará ante el Cordero que reina. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Apocalipsis 11. Oramos para que estas ideas hayan alentado tu corazón, profundizado tu comprensión y fortalecido tu caminar con Cristo. Cerremos con una oración. Padre Celestial, gracias por las poderosas verdades ocultas en tu palabra. Fortalécenos, Señor, para ser testigos fieles en nuestro tiempo, valientes ante la oscuridad y llenos de esperanza gracias a la promesa de tu reino. Que tu Espíritu nos guíe para mantenernos firmes, hablar con verdad y amar con profundidad hasta el día en que te veamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, ayudas a que la palabra de Dios llegue a más corazones en todo el mundo. Y recuerda, mantente enraizado, sé fiel y sigue brillando con su luz. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Algo extraordinario está por venir. Vivimos en una época en la que nada en las noticias nos sorprende ya. Las tragedias van y vienen, los escándalos estallan y se desvanecen. La experiencia humana moderna se ha vuelto tan insensible a lo extraordinario que incluso las historias de milagros parecen leyendas de un pasado lejano. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algo se avecina, algo real, poderoso e innegable, que sacudirá al mundo hasta sus cimientos? No es otra historia de conspiración o fantasía. Esto es una intervención divina y está más cerca de lo que creemos. La Biblia profetiza la llegada de dos figuras extraordinarias, los dos testigos de Dios, que aparecerán antes del regreso de Jesucristo. No vendrán en silencio, lo harán con poder, fuego, milagros y un mensaje que el mundo no podrá ignorar. Entonces, ¿por qué no hemos oído más sobre ellos? ¿Por qué las iglesias rara vez predican acerca de los dos testigos? ¿Por qué no se han hecho películas sobre ellos, a pesar del drama y la fuerza sobrenatural que rodean su historia? Eso va a cambiar ahora. Al final de este recorrido, no solo te preguntarás quiénes son los dos testigos. Entenderás profunda, bíblica y espiritualmente quiénes son y qué significa su misión para todos nosotros. Así que abre tu corazón, silencia tus distracciones y prepárate para adentrarte en una de las revelaciones más misteriosas y poderosas de toda la Escritura. Todos hemos escuchado las historias atemporales de la Biblia, relatos que han moldeado la fe durante generaciones. Noé y el arca, un símbolo de salvación mediante la obediencia. Moisés abriendo el Mar Rojo, demostrando el poder de Dios para liberar a su pueblo. David enfrentándose valientemente a Goliat solo con una honda y su fe. Daniel manteniéndose firme incluso en el foso de los leones, protegido por intervención divina. Estas historias se enseñan a menudo en las escuelas dominicales, se predican desde los púlpitos y se representan en innumerables películas. Pero,
¿Con qué frecuencia has escuchado un sermón o visto una película sobre los dos testigos? Sorprendentemente poco, ¿verdad? A pesar de ser una de las partes más dramáticas y misteriosas del libro de Apocalipsis, el relato de los dos testigos suele pasar desapercibido. ¿Por qué? Una de las principales razones es el debate constante y la incertidumbre teológica sobre su identidad. Los eruditos y pastores han ofrecido múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos creen que estos testigos son Elías y Enoc, destacando que ambos, según las Escrituras, nunca experimentaron la muerte, una excepción entre las figuras bíblicas. Otros sostienen que son Moisés y Elías, señalando su aparición junto a Jesús en la Transfiguración, narrada en Mateo 17. Sus ministerios también reflejan los poderes descritos en el Apocalipsis. Moisés hizo descender plagas y Elías detuvo la lluvia. Luego están aquellos que creen que los dos testigos no son individuos en absoluto, sino más bien representaciones simbólicas, quizás del Antiguo y el Nuevo Testamento, o incluso de dos grupos de personas como los creyentes judíos y gentiles unidos en Cristo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Para responder a eso, debemos ir más allá de las especulaciones y regresar a las Escrituras mismas, examinando lo que realmente dice la palabra de Dios, paso a paso. En Apocalipsis 11, el apóstol Juan registra una visión sorprendente que se erige como uno de los momentos más misteriosos y asombrosos de toda la Escritura. Él escribe: «Yo nombraré a mis dos testigos y profetizarán durante 1260 días vestidos de cilicio». Esta simple declaración introduce a dos figuras notables cuya misión se desarrollará durante un periodo crucial en la historia de la humanidad. Juan continúa describiendo su ministerio sobrenatural. Estos testigos no solo predicarán, se moverán con un poder innegable. Primero, realizarán grandes milagros que evocan a los profetas de antaño. Su ministerio no estará limitado a las palabras, estará confirmado con signos y maravillas que ningún poder humano puede replicar. Actuarán con valentía y sin miedo, sacudiendo los cimientos de los sistemas del mundo con cada acto divino. Podrán hacer descender fuego del cielo, un eco directo de la confrontación de Elías con los profetas de Baal. Este fuego servirá como una defensa sobrenatural y una declaración visible de que Dios está con ellos. En otra asombrosa demostración de autoridad, cerrarán los cielos, impidiendo que la lluvia caiga durante los 260 días de su ministerio. Así como Elías una vez retuvo la lluvia en Israel, estos testigos demostrarán control sobre los elementos naturales, simbolizando el juicio de Dios sobre un mundo rebelde. También tendrán el poder de herir la tierra con plagas, no una ni dos veces, sino tantas veces como deseen. Esta habilidad refleja los signos realizados por Moisés en Egipto y sirve como una clara advertencia a aquellos que resisten la verdad de Dios. Eventualmente, serán atacados y asesinados por la bestia que surge del abismo, una figura satánica de la rebelión de los últimos tiempos. Pero incluso la muerte no podrá silenciarlos. Después de 3 días y medio, serán resucitados milagrosamente. Y ante un mundo atónito y aterrorizado, ascenderán al cielo en una nube, regresando a su fuente divina en última vindicación y gloria. Suena como el clímax de un thriller profético, pero esto no es ficción ni fantasía, es una profecía bíblica expresada a través de una revelación divina. Naturalmente, esto plantea una pregunta crucial. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Son figuras históricas que vuelven del pasado?
representaciones simbólicas o quizá algo completamente distinto. Afortunadamente, Juan nos da una pista significativa en el versículo siguiente. Son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie ante el Señor de la tierra. Esta imaginería poética y profética invita a una investigación más profunda. La expresión olivos y candelabros está cargada de simbolismo del Antiguo Testamento, un lenguaje que hubiera resonado inmediatamente con la audiencia original de Juan. Para descubrir la identidad de los 2 testigos, debemos empezar aquí, rastreando las raíces bíblicas de estas imágenes y dejando que las Escrituras interpreten las Escrituras. Aquí comienza realmente nuestro viaje de descubrimiento. Para entender de verdad lo que el apóstol Juan quiso decir con 2 olivos, en Apocalipsis 11:4, debemos volver al Antiguo Testamento, donde esta imaginería aparece por primera vez. En Zacarías 4, el profeta recibe una visión misteriosa: 2 olivos erguidos a cada lado de un candelabro dorado. Intrigado, Zacarías pregunta al ángel qué representan estos árboles. El ángel responde: estos son los 2 que han sido ungidos para servir al Señor de toda la tierra. Esta explicación, aunque breve, está cargada de significado. Los 2 ungidos son claramente elegidos por Dios para un propósito divino, pero el texto no especifica si son individuos o si simbolizan algo más amplio. Para desentrañar esto, nos dirigimos a Jeremías 11:16, donde el Señor se refiere a Israel como un olivo próspero con frutos hermosos. Esto muestra que el olivo se usa como símbolo no solo para una persona, sino para toda una nación, el pueblo de Dios, Israel. Pero la imaginería no termina aquí. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo amplía esta metáfora en Romanos 11, donde habla de los creyentes gentiles, los no judíos, siendo injertados en el olivo original. Los describe como ramas de olivo silvestre, que ahora comparten el alimento y la promesa que en un principio se dieron a Israel. A partir de esto, podemos ver claramente que los 2 olivos representan a 2 grupos del pueblo de Dios. El pueblo judío, que ha llegado a reconocer a Jesús como el Mesías prometido, y los creyentes gentiles, aquellos de todas las naciones que han puesto su fe en Cristo. Aunque son distintos en origen, estos 2 grupos están unidos por la fe, formando un solo pueblo de Dios. Su identidad simbólica como 2 olivos refleja el plan redentor de Dios para reunir tanto a judíos como a gentiles en Cristo. Ahora que hemos explorado el significado de los 2 olivos, dirigimos nuestra atención a los 2 candelabros mencionados junto a ellos en Apocalipsis 11:4. ¿Qué representan estos? Afortunadamente, la respuesta se revela antes en el libro. En Apocalipsis 1, el apóstol Juan recibe otra visión, esta vez de Cristo glorificado de pie entre 7 candelabros de oro. Más adelante, Jesús mismo proporciona la interpretación. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Esta explicación deja claro que los candelabros simbolizan iglesias, no individuos, sino comunidades de fe. Estos son grupos de creyentes que han sido llamados a brillar con la luz del Evangelio en un mundo oscuro. Así que, cuando Apocalipsis 11 se refiere a los 2 testigos como ambos olivos y candelabros, está tomando prestadas 2 metáforas bíblicas profundamente arraigadas. Los olivos representan al pueblo del pacto de Dios, tanto a los creyentes judíos como a los gentiles que han sido injertados espiritualmente en un solo cuerpo a través de la fe en Cristo. Los candelabros, a su vez, significan las iglesias, la expresión visible de ese cuerpo unido en la tierra.
Tomados en conjunto, esta imaginería revela una verdad profunda. Los dos testigos no son dos individuos, como muchos han especulado, sino dos grupos. Representan el cuerpo entero de verdaderos creyentes, compuesto tanto por judíos como por gentiles que se han arrepentido, han sido llenos del Espíritu Santo y ahora están preparados para defender con valentía a Dios durante los últimos días de la historia humana. Estos testigos son la iglesia remanente, el pueblo redimido de Dios, ungido y designado para proclamar su verdad, demostrar su poder y preparar el camino para el regreso del Rey. Esto cambia todo. No solo estamos viendo cómo se desarrolla la profecía, podemos ser parte de ella. Ahora que hemos identificado a quién representan los dos testigos, la próxima pregunta crucial es, ¿qué tipo de poder se les dará? Según Apocalipsis 11, su ministerio estará marcado por una autoridad asombrosa. El pasaje describe que fuego saldrá de sus bocas, consumiendo a sus enemigos. Ellos cerrarán los cielos para que no caiga lluvia durante su profecía, golpearán la tierra con plagas tan a menudo como deseen. A primera vista, estas pueden parecer descripciones de fenómenos sobrenaturales literales. Pero, ¿se deben tomar literalmente o esconden un significado simbólico? Para encontrar la respuesta, acudimos a Jeremías 5:14, donde Dios dice: «Haré que mis palabras en tu boca sean como fuego, y este pueblo la leña que consume». Esta poderosa imagen muestra que el fuego de la boca no significa necesariamente llamas físicas. Más bien, simboliza la autoridad y la verdad penetrante de la palabra de Dios. Una verdad tan fuerte y convincente que quema las mentiras, engaños y rebeliones. Consume la falsedad con el calor de la verdad divina. Los otros actos milagrosos descritos, cerrar los cielos y desatar plagas, reflejan relatos del Antiguo Testamento. Elías, por ejemplo, clamó por una sequía en Israel que duró 3 años y medio, y Moisés trajo plagas sobre Egipto por orden de Dios. No se trataba de demostraciones dramáticas para llamar la atención, eran confrontaciones espirituales, desafíos directos a gobernantes opresores y a corazones endurecidos. De la misma manera, los dos testigos, el pueblo fiel de Dios, estarán facultados para hablar con valentía, realizar señales y demostrar el juicio de Dios. Su misión será tan poderosa e innegable que el mundo ya no podrá despreciar ni ignorar la verdad sobre quién es Dios y lo que está haciendo. Sin embargo, este extraordinario nivel de poder divino exhibido por los dos testigos no quedará sin desafío. Como en cada intervención de Dios a lo largo de la historia, siempre hay oposición. Apocalipsis 11:7 nos dice: «Cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo los atacará, los dominará y los matará». Esta bestia se entiende ampliamente como representación del Anticristo, una figura de rebelión suprema que se levanta para oponerse al pueblo de Dios en los últimos días. Una vez que los testigos hayan completado su misión divinamente designada, se permite que la bestia ataque. Él los vence y pone fin a su voz profética. Al menos eso parece. Sus cuerpos, simbolizando el silencio de su testimonio, quedarán expuestos en las calles de la gran ciudad, un lugar figurado llamado Sodoma y Egipto. Estos nombres no son literales, sino simbólicos. Sodoma representa una profunda corrupción moral y rebelión contra Dios, mientras que Egipto evoca recuerdos de esclavitud, opresión y dureza de corazón. La referencia sugiere que el mundo, en su estado final, refleja a estos antiguos enemigos de Dios.
Durante 3 días y medio, que muchos eruditos bíblicos interpretan simbólicamente como 3 años y medio, usando el principio profético del día-año, el mundo se regocijará por su aparente derrota. Su testimonio sin vida parecerá confirmar la victoria de la oscuridad sobre la luz. Estallarán celebraciones, los fieles serán objeto de burla, pero luego sucede algo inimaginable. Después de 3 días y medio, el aliento de vida de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y el terror se apoderó de quienes los vieron. Entonces oyeron una voz fuerte del cielo que decía: «Subid aquí». Este es el momento de vindicación, de resurrección, de arrebatamiento. Hay un último detalle en la descripción de los dos testigos que tiene un profundo significado espiritual. Están vestidos con cilicio. A lo largo de la Biblia, el cilicio es un símbolo poderoso. Era la prenda tradicional de aquellos en arrepentimiento, duelo o humildad espiritual. Cuando las personas en las Escrituras se volvían a Dios con corazones quebrantados, reconociendo sus pecados, buscando misericordia o lamentándose por el juicio, se ponían cilicio como una señal exterior de una transformación interior. Así que, cuando el Apocalipsis nos dice que los dos testigos están vestidos de cilicio, es mucho más que una elección de vestuario. Representa la postura de sus corazones. No se trata de creyentes atrapados en la comodidad, el compromiso o el cristianismo cultural. Ellos toman a Dios en serio, están completamente entregados, profundamente arrepentidos y totalmente dedicados a la misión que se les ha encomendado. Esta imagen separa lo verdadero de lo falso. No todos los que afirman ser cristianos serán contados entre estos testigos. Muchos pueden profesar a Cristo con sus labios, mientras sus corazones permanecen alejados de Él. Pero aquellos que llevan cilicio en el sentido espiritual, aquellos que se han alejado del pecado, que caminan en santidad, humildad y hambre de Dios, se convertirán en testigos imparables, no por poder político o fuerza militar, sino por el Espíritu del Dios viviente. ¿Podríamos ser la generación que cumpla esta profecía? Es una pregunta que muchos creyentes han formulado con creciente urgencia. Aunque no podemos afirmar con absoluta certeza que somos la generación final, lo que sí sabemos es esto: la generación que viva durante esos días finales será empoderada por Dios de una manera que el mundo jamás ha visto. Esto no es especulación, es una promesa fundamentada en la Escritura. En Hechos 21, 17-19, el apóstol Pedro, citando al profeta Joel, declara: «En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, mostraré maravillas en los cielos arriba y señales en la tierra abajo». Estas palabras no son meramente poéticas, son proféticas. Revelan que en los tiempos finales, el Espíritu de Dios se moverá con un poder sin precedentes. El pueblo de Dios, joven y mayor, hombres y mujeres, se convertirá en testigos valientes, proclamando la verdad y actuando con autoridad divina. Su influencia no vendrá de movimientos políticos, fuerza militar o estatus social, sino del Espíritu del Dios viviente. Esta generación de creyentes no será intimidada por la persecución ni silenciada por la oposición. En cambio, caminarán en pureza, hablarán con autoridad y brillarán con la luz del cielo. Estarán llenos de valentía, sabiduría y los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Serán testimonios vivientes del poder, la justicia y la misericordia de Dios. Ya sea que seamos esa generación o no, el llamado es el mismo: vivir preparados, buscar a Dios con fervor, caminar en arrepentimiento y estar llenos de su Espíritu.
Porque cuando llegue el momento, los testigos que Dios levante no serán tímidos ni estarán divididos. Serán imparables, empoderados para terminar la misión y preparar el camino para el Rey venidero. Ahora que se ha revelado la verdadera identidad de los dos testigos, todo adquiere un nuevo significado. Esta no es simplemente una misteriosa historia del fin de los tiempos sobre dos profetas antiguos vestidos con túnicas y sandalias, caminando por las calles de Jerusalén. Es algo mucho más personal y mucho más inmediato. Esta historia es sobre ti, es sobre tu iglesia, tu comunidad y cada creyente, judío y gentil por igual, que se ha apartado del pecado y ha elegido caminar en fe, lleno del Espíritu Santo. No estás en los márgenes de esta narrativa profética, eres parte de ella. Los candelabros en el Apocalipsis, eso es la iglesia. Tú y tus compañeros creyentes brillando la luz de Cristo. Los olivos, eso es el pueblo del pacto de Dios, tanto creyentes judíos como gentiles, enraizados en la gracia y alimentados por la fe. Tú eres el candelabro, tú eres el olivo, eres uno de los testigos escogidos por Dios. Esto no es solo una verdad teológica, es un llamado divino. Si estás viviendo entregado a Cristo, entonces has sido designado para llevar su luz a un mundo oscuro. Y si te encuentras vivo durante la generación final antes del regreso de Cristo, tu papel se vuelve aún más importante. Estarás entre aquellos ungidos con poder sobrenatural, apartados para proclamar la verdad con valentía, realizar milagros por fe y confrontar la oscuridad con la autoridad del cielo. No caminarás con miedo, sino con fuego, el fuego del Espíritu de Dios que arde a través de una iglesia purificada. Así que, no retrocedas, no te descalifiques. Naciste para un tiempo como este. Esta es tu misión, esta es tu identidad, este es tu destino. El mundo está observando, el cielo está listo. Ahora, la pregunta es, ¿estás tú listo? La época del silencio ha terminado, el misterio ha sido revelado. Los dos testigos no son profetas ocultos ni leyendas perdidas. Somos nosotros, el pueblo de Dios, de pie en arrepentimiento, llenos del Espíritu y listos para proclamar la verdad con valor y fuego. ¿Estarás listo? ¿Estará tu corazón cubierto de cilicio? Elegirás apartarte del compromiso y caminar en santidad, preparándote para este llamado divino. Porque una cosa es segura, el poder de Dios está por venir. Y no caerá sobre los casuales o curiosos, caerá sobre los comprometidos, los fieles, los testigos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dejes que termine aquí. Abre tu Biblia y comienza con Apocalipsis 11 y Romanos 11. Deja que la palabra de Dios confirme lo que has oído. Comparte esta verdad con otros que buscan esperanza y claridad en estos tiempos inciertos. Únete a la conversación en los comentarios para animaros mutuamente en la fe. Pero, lo más importante, ponte un cilicio espiritual. Humíllate ante Dios. Arrepiéntete. Búscalo con todo tu corazón. Vive preparado porque la hora es tardía y el mundo está cambiando rápidamente. El poder de Dios está por venir, no a través de la política ni de la popularidad, sino a través de personas entregadas, llenas de su espíritu. Y si estás viendo esto, recuerda una cosa con certeza: naciste para un tiempo como este. Así que cuando te mires en el espejo, recuérdate que eres uno de los dos testigos. El mundo está observando y el cielo está listo para actuar a través de ti.